Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy celebramos pues la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, hoy 21 de septiembre. Y es que meditar en función del llamado de este pues gran apóstol nos lleva también a complementar lo que escuchábamos ayer en función del llamado en la liturgia de la palabra de ayer domingo 25 del tiempo ordinario, pues se nos dio un énfasis del llamado de Dios a través de la parábola de aquel pues viñador, aquel pues administrador, aquel propietario que iba a la plaza en la mañana, a mediodía, a media tarde y al ocaso a buscar trabajadores, que nos recordaba que nunca Dios se cansa de llamarnos, sin importar si estamos desde la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez o ya en la tercera edad. Dios nos llama en todo momento y siempre toca la puerta de nuestro corazón. Y justamente hoy, pues recordamos el llamado que le hizo a uno de aquellos 12 apóstoles, que fue justamente Mateo, el cual en los evangelios de Marcos y Lucas normalmente vamos a encontrar con el nombre de Leví, pero se refieren al mismo personaje. Y es que San Mateo, para entender un poco el contexto, era una persona que se dedicaba a la recaudación de impuestos. Esto en el contexto de la época era muy importante también determinarlo, porque el recaudador de impuestos pues era visto de mala manera por parte de todos los demás judíos. Primero, porque él trabajaba para el Imperio Romano, los cuales eran pues catalogados como usurpadores de la heredad del Señor. O sea, ellos eran ladrones, usurpadores del territorio de Israel y más bien habían constantes revueltas y constantes sediciones que buscaban más bien cómo hacerlos huir, cómo expulsarlos del pueblo. Entonces eran vistos como traidores. Adicionalmente, pues eran muy dados por la condición que ellos manejaban a realizar cobros excesivos, a robarle justamente a las personas. Entonces, unido a que eran traidores, también eran catalogados como ladrones. Y también, pues, producto pues, de los beneficios que ellos iban adquiriendo, también eran muy dados y el contacto que tenían con la cultura romana y demás por ser trabajadores propiamente del imperio, a veces eran muy dados a realizar banquetes, a realizar grandes comidas, en las cuales se violaban los principios de alimentación propiamente prescritos por los mismos judíos, comer alimentos prohibidos y cosas por el estilo. Entonces, la perspectiva que tenían los israelitas o los judíos de los cobradores de impuestos, de los publicanos, era la de personas pecadoras, la de personas indignas, las de personas que eran poco de fiar y personas traidoras hacia eso, hacia su propio pueblo. Pero a esa persona desechada por todo el mundo, desechado principalmente por los fariseos, quienes eran las cabecillas religiosas del pueblo, es aquella a quien Jesús llama. Dice el texto en el Evangelio según San Mateo que pues Jesús iba a lo largo del camino y encontró a Mateo en su puesto de trabajo, ahí recaudando los impuestos, y se detiene y le dice, sígueme. Un llamado al cual Mateo, sin titubear, pues responde. Él se levanta de su puesto y empieza a seguir a Jesús. Entonces, ahí se da un proceso. Jesús nos llama en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestras oficinas, en nuestros campos, en nuestros centros de estudio. Bueno, ahorita por el tema de pandemia, pues muchos serán nuestros propios hogares, pero Él nos llama en nuestra cotidianidad. Él toca la puerta de nuestro corazón en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque al final Él busca que nosotros también le podamos servir en nuestro día a día. A menos que tengamos un llamado especial o particular, como la vocación religiosa o sacerdotal, pues el Señor nos llamará en la cotidianidad, en el día a día, en eso que siempre vivimos, en eso que nos parece ordinario, pero que si permitimos al Señor que penetre, se convierte en algo siempre extraordinario, porque la presencia de Dios dinamiza nuestras vidas. Entonces, pues bien, veamos cómo Mateo es llamado en su cotidianidad, Mateo es llamado en su trabajo, en su labor, y él decide seguir al Señor. Y pues podemos ver una continuación del texto que nos conlleva a otro elemento fundamental. Dice justamente el Evangelio que Jesús,
empieza a sentarse en una casa, en una cena. No sabemos si es la casa propiamente de Mateo o si es alguna otra casa del pueblo, pero dice que empiezan a acercarse publicanos y pecadores a comer con Jesús. O sea, del ejemplo de aquel que estaba recién llamado, del ejemplo propiamente de esa vocación que está recibiendo Leví o Mateo, pues personas similares a él, igual de señaladas, igual de ser de personas despreciadas, empiezan a acercarse a Jesús. Y eso despierta justamente, pues, las malas pues, frases, la mala fe, como decimos popularmente, de los fariseos, que dicen, ¿por qué es tu Señor? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué tu Maestro come con pecadores y publicanos? O sea, es muy interesante cómo ese sentido de querer acercarse a Dios, de querer vivir en la santidad, los fariseos la veían de una manera de un cumplir un conjunto de leyes, pero alejándose de las personas. En cambio, ¿qué es lo que ocurre aquí? Por el llamado de Mateo, por ese sí de Mateo, por esa respuesta tan pronta al llamado que Dios le hace, muchas personas en su misma condición están dispuestos también a querer escuchar a Jesús. Eso es la vocación de la evangelización a la que estamos llamados. No se trata de palabras rebuscadas, no se trata de aprenderme citas bíblicas de memoria, que nunca está de más. No se trata de, pues en este caso, la apariencia de un servicio en la iglesia. Reitero, es cierto, también son genuinos y necesarios, pero la vocación radica en esa capacidad evangelizadora de mostrar lo que Dios ha hecho en mí y ver ciertamente que si Dios ha actuado en mí, Dios puede actuar en los demás. Ver, mostrar y ser testimonio de todas las grandes bendiciones que recibo del Señor. Y en base a eso, pues que esas personas que tal vez están sufriendo lo mismo que estoy sufriendo o que estén por esos caminos alejados de Dios que yo también recorrí, puedan tener la confianza y la fe y la esperanza de poder acercarse al Señor confiadamente, a pesar de las críticas de los demás, a pesar de los señalamientos de los demás, a pesar de que tal vez los otros vayan a recordar cada una de sus faltas y sus pecados. Pero ahí es donde entra Jesús con una frase muy importante. El médico no es enviado al sano, es enviado al enfermo. Y es que debemos entender que nosotros, que el pecado es justamente lo que pues nos aleja de Dios, es nuestra enfermedad cotidiana y es algo que debemos enfrentar. Primero, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que somos imperfectos. Ya se ha explicado muchas veces, pero por ejemplo siempre se ha dicho que en esos grandes programas como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, todos aquellos que quieren vencer una farmacodependencia, una situación de adicción, la primera parte y la fundamental es el reconocer que tienen un problema. Si no hay ese reconocimiento de ese problema, no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque no serán capaces de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque es algo que están negando. Lo mismo nos debe de pasar a nosotros. Para poder enfrentar las situaciones de pecado, es necesario que nosotros, pues, humildemente aceptemos que cometemos pecados, que fallamos, que somos imperfectos. Y en esa imperfección nos presentamos al Señor para que Él actúe en nosotros. Entonces ahí es donde dice Jesús, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. En nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, ahí es donde empieza a actuar la mano de Dios si nosotros le permitimos y le abrimos nuestro corazón para que Él actúe, para que Él haga su obra. Y sobre todo entender que esa es la vocación que Dios tiene para nosotros y que siempre estará Dios tocando las puertas de nuestro corazón para que nosotros le abramos y nos dejemos transformar. Porque al final la frase que sigue y una de las con las que va terminando este evangelio nos revela el verdadero sentido del llamado y del carisma y de la evangelización que debemos dar.
que es justamente misericordia quiero, que no sacrificio. O sea, a veces la crítica que hace Jesús en este momento a los fariseos, que es la misma crítica que se venía realizando a través de los profetas en el Antiguo Testamento, es esa necesidad de cumplir la ley, esa necesidad de cumplir al pie y al centavo los preceptos que se venían desarrollando en los diversos libros y en las diversas, pues, códigos judíos propiamente, pero que al final se convertía en una práctica vacía porque faltaba lo más importante, faltaba el amor, faltaba la cercanía, faltaba la acogida, faltaba el sentido de comunidad, el de poder alegrarse en aquel hermano que anduvo lejos del Señor por mucho tiempo, pero que ahora se acerca. Nos falta la misericordia de poder señalar el pecado del otro, pero amar al pecador. De la misma manera que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Porque a veces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en nuestra vida? Que personalizamos el pecado. Y si bien es cierto, es importante la corrección fraterna y todo lo demás, el pecado debe ser alejado de nuestra vida, pero la persona que lo comete siempre va a merecer nuestro amor y nuestro respeto. Ya si la persona desea o no convertirse, es un tema en el que el Señor actuará y al final de su vida el Señor es el que juzgará. Pero nosotros, alejándonos del pecado, no podemos ser indiferentes a la persona que está pecando, a la persona que necesita de Dios. Entonces, por eso es que el Señor habla de la misericordia, de esa capacidad de amar al que se equivoca, inclusive y yendo más profundo, de ser capaces de amar incluso a aquel que ha pecado en contra mía, aquel que me ha hecho daño, aquel que me ha hecho sentir mal, aquel que me ha señalado, aquel que me ha hecho algún mal. Esa es la misericordia que el Señor quiere, que tampoco es o se trata, como mucha gente piensa, de que debes seguir adelante como si nada hubiera pasado en el entendido de que, ok, me hizo daño, me vuelvo a acercar a él y todo lo demás. A veces también la distancia es necesaria, pero lo importante no es tanto el hecho de qué tan serio, qué tan lejos esté, sino la capacidad de poder continuar mi vida sin cargar un odio o un rencor o un resentimiento en mi corazón. Pero al final es eso. Antes de pensar en ir todos los domingos a misa, antes de pensar en hacer el rosario todas las noches, que son cosas sumamente importantes y justas y sumamente necesarias para acercarnos a la gracia de Dios, es importante también que aprendamos a llenarnos de amor, incluso hacia las personas que nos hacen daño, que aprendamos a ser personas misericordiosas, personas que acogen, personas que dan la mano, personas capaces de separar el pecado del pecador y aprender a amar. Eso es lo necesario. Eso es lo que el Señor quiere. Porque igual que, no, que el Señor vino a llamar a los pecadores, nosotros estamos llamados a ser testimonio para los pecadores, siendo nosotros también muchas veces pecadores. Entonces, eso es lo que debemos entender de la vocación de Mateo. Mateo era una persona que bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna lógica de la mentalidad judía, él iba a poder ser un testimonio para los otros. Pero el Señor, que es capaz de ver más allá de lo que nosotros vemos, de inclusive de las circunstancias del ser humano, de las circunstancias que pueden haber marcado su vida negativamente, el Señor ve más allá y sigue llamando y espera una respuesta de nosotros. Pidámosle al Señor esa confianza de Mateo de poder seguir al Señor, que un seguimiento es prácticamente una imitación, es querer ser un nuevo Cristo. Que nosotros como Mateo también, desde nuestra trinchera, desde nuestras labores cotidianas, podamos ser testimonio del Señor. Y por esa entrega, por ese testimonio, por esa apertura a la gracia del Señor, muchas otras personas también busquen acercarse al Padre, que ha venido justamente por nosotros los pecadores, los que fallamos, nos alejamos de la gracia de Dios. Que tengas una bendecida semana y hacer testimonio del gran amor que Dios tiene por nosotros.